¿Cuál es la demostración de inteligencia más espeluznante que has visto en otro ser humano? Tuve que aprender alemán a nivel universitario en el ejército, lo que fue un curso de 9 meses. Empezamos con 15 personas y nos graduamos con 6. Fue muy difícil y apenas logré pasar. El mejor alumno de mi clase era un chico blanco básico de Indiana, que ya había obtenido las mejores calificaciones en español y portugués en cuestión de semanas. No solo conocía esos idiomas con perfecta fluidez, sino que podía cambiar de dialecto con fluidez entre República Dominicana y España, o Brasil y Portugal. Su historia era que las clases estaban programadas para un periodo de tiempo específico, con una fecha de entrega de informes ya establecida que era bastante lejana, por lo que el Instituto de Idiomas de Defensa, nuestra escuela, siguió imponiéndole clases de idiomas. Se dio cuenta de eso y comenzó a tomarse su tiempo en clase, pero como a la mitad de la clase de alemán, entregó un libro de ciencia ficción que había escrito para nuestros profesores, completamente en alemán. Luego lo pusieron en árabe, luego en farsi, que eran escuelas de 1 año y medio de duración cada una por su cuenta. Así que en los 9 meses que estuve allí para aprender a leer, escribir y hablar alemán, que ya tenía una tasa de fracaso alta prevista, él hizo lo mismo con español, portugués, alemán, árabe y farsi, incluidos diferentes dialectos, acentos, escribió un par de libros, antes de venir dijo que sabía algo de español por haber trabajado en la construcción después de la escuela secundaria y que le gustaba la idea de convertirse en lingüista, pero que nunca había intentado aprenderlo realmente antes. Aparte de los idiomas, parecía extremadamente normal, pero nadie sabía que estaba escribiendo libros, ya teníamos como 4 horas de tarea todas las noches. Era una locura. Editar para agregar. Éramos amigos y le pregunté cuál era su método. Dijo que su forma favorita de aprender era tomar canciones que conocía en inglés y luego traducirlas al nuevo idioma. El truco era que no las traducía palabra por palabra, sino que aprendía sobre las personas y decía las letras como las dirían. No tengo idea de cómo se dio cuenta de eso. Un amigo me mostró una vez su manual sobre cómo tratar a su novia. Había tomado notas sobre lo que le gustaba y lo que no, lo que le había dado y cómo respondía ella exactamente, qué acciones provocaban qué reacciones en ella, qué frases podía citarle para obtener determinadas reacciones, etc., y luego utilizó la información que había recopilado para escribir una pequeña guía sobre los resultados esperados de varias cosas que hace, de modo que pudiera calmarla si se enojaba con él. Si ella se sentía no querida, él tenía estrategias para arreglar la situación y así poder volver a hacer lo que quisiera mientras ella se deshacía de él. Si décimo, entonces y probablemente hará Z, a menos que P. Estaba en algún punto entre extrañamente dulce y espeluznantemente manipulador. Editar. Este comentario es fascinantemente polarizador. He revisado las respuestas y, dejando de lado la referencia a los personajes de programas de televisión, un montón de gente dice alguna variación de cómo es que esto es espeluznante, todos hacemos esto hasta cierto punto, mientras que un montón de otros dicen que es un psicópata. Trabajé brevemente con alguien cuando trabajaba para la policía. Llegó a mi equipo para adquirir experiencia de primera línea para un ascenso. Había estado en una unidad de investigación secreta antes de llegar a nosotros. Lo llamaré Erabe. Entramos en una zona con mucha violencia entre bandas y estábamos haciendo cumplir una orden de detención por posesión de armas de la sección 60 después de un horrible asesinato en la zona. Detuvimos a 2 hombres al costado de la calle y de inmediato fue obvio que no tenían nada que ver con nada de eso. Charlamos un rato y eso fue todo, o eso pensé. Dave, siendo increíblemente educado y amigable, le dijo a uno de los hombres: «Creo que te conozco». El hombre dijo que no. Nunca había tenido problemas con la policía, nunca lo habían arrestado, nunca se mete en problemas de ningún tipo. Este tipo tenía 30 y tantos años. Dave dijo: «Te conozco. Déjame echarte un vistazo». El hombre se mostró amable al respecto, aunque yo me sentía muy incómodo. «Nunca me he metido en problemas», dijo el hombre. Dave lo miró y dijo: «Creo que no. Tu padre sí». Llama al hombre por su nombre, su fecha de nacimiento, su antigua dirección, el nombre y la fecha de nacimiento de su madre y también los datos de su padre. Dave dice que 22 años antes había asistido a la casa de los hombres cuando era un preadolescente porque sus padres estaban discutiendo y su padre estaba borracho. Su padre fue arrestado por un delito menor de alteración del orden público.
No era un delincuente normal ni nada por el estilo. Dave no solo había reconocido al tipo, sino que lo había hecho desde que era un niño, lo había envejecido y recordaba cada maldito detalle de un hecho menor ocurrido más de 20 años atrás. No era de extrañar que estuviera en las unidades de investigación de alto nivel. Un genio. Mi ex se apoderó de las computadoras de 7 personas que usaban el mismo wifi y logró que pareciera que las imágenes ilegales que estaba viendo nunca estuvieron en su computadora. Vivíamos en un dúplex y nos permitieron usar su wifi. No fue hasta años después que me di cuenta de lo que había hecho. Poco antes de esto, yo había llegado a casa y había entrado en nuestra habitación para encontrarlo dentro del ordenador de uno de los vecinos. Vi un mapa de red de todos los ordenadores de ambas casas. Lo confronté y me hizo creer que no había visto lo que pensaba. Algunos años después, me encontré con un GIF en una tableta compartida. Lo habían grabado en nuestro baño, que era muy especial, y mostraba a mi sobrina de 14 años desnuda. Llamé a la policía de inmediato y nunca volvió a casa. Actualmente está en prisión. Esa noche se estaba quedando en casa de sus padres, la policía estaba investigando. Me di cuenta de que su cuenta de Gmail estaba iniciada en otra tableta que compartíamos. Pude ver su historial de búsqueda en tiempo real. ¿Cuándo se convierte la pornografía infantil en un delito federal? ¿Puede un delincuente sexual no condenado ver a sus hijos? ¿Cómo es la prisión en Virginia? ¿Papá va a la cárcel? ¿Cómo hago para que mi esposa vuelva conmigo? ¿Puedes acogerte a la quinta enmienda en un tribunal de custodia? Etcétera. Siempre me resultó sumamente desconcertante que pudiera ser tan experto en tecnología por un lado y tan descuidado por el otro. Quizás no sea espeluznante en el sentido convencional, pero me dejó atónito y me convenció de que era un kibor. Me encontré trabajando en inteligencia mientras estaba destinado en Afganistán. Era un mundo nuevo para mí, nunca había recibido formación ni trabajado en el campo, era soldado de infantería. Era el suboficial a cargo y trabajaba con el oficial a cargo, Mike. Mike tenía una habilidad sobrenatural para recordar informes de inteligencia aleatorios y poco claros de meses atrás. Por ejemplo, supongamos que recibimos un informe de divulgación inmediata que decía que iban a introducirse de contrabando algunas armas y municiones en nuestra zona. Podía recordar al instante varios informes de mucho tiempo atrás que se relacionaban con el nuevo informe. No miento, su genio era tan profundo que sucedió muchas veces y condujo a muchas operaciones exitosas. La mejor parte: todos los hombres y mujeres de nuestra unidad regresaron a casa con vida, y eso se debió en gran parte a su habilidad sobrenatural. Me siento afortunado de haber participado y muy orgulloso y honrado de ser parte de ese equipo con él. Aunque siempre me sentí como un niño que intentaba jugar en la mesa de los adultos. Conocí a alguien que era bastante callado con gente que no conocía, que solo daba información cuando se la pedían y solo la mitad. Lo tomé como algo reservado hasta que me hice muy amigo de él. Lo que despertó mi interés fue cuando dijo: no me gusta. Es terriblemente inteligente, pero se hace la tonta. No me gusta la gente terriblemente inteligente como esa. Es porque solía ser manipulador cuando era más joven, y lo admitió cuando dijo: ya no soy así. Me di cuenta de que siempre estaba observando y leyendo a la gente. Sabía a quién se le podía decir algo y a quién no. Sabía quién había salido con quién y leía los gestos de la gente. Decía cosas como: él tuvo un trauma cuando era niño, por eso fui amable con él. Finge reírse después de decir algo, incluso si está repitiendo lo que dices. Es como si estuviera tratando de hacer reír a la gente porque no sabe cómo hacer reír de verdad, pero quiere que se rían y no sabe cómo hacerlo más que siendo gracioso o carismático, e incluso haciendo cumplidos innecesarios como un tipo que se promociona a sí mismo. Rasgos comunes de búsqueda de aprobación en niños que tuvieron una mala vida familiar. Por eso te habló de la acogida, porque probablemente estaba en el sistema. Y sí, ese tipo estaba en el sistema. Lo llamaron muy rápido. Es probable que tu madrastra quiera dirigir la familia en lugar de tu padre, porque tu padre trabaja y ella no, y él no quiere tener que estar constantemente controlando a los niños y nietos. Ella quiere tener algo parecido a un control porque no trabaja. Es una mujer ocupada que no tiene nada que hacer más que mirar las noticias y enviar correos electrónicos y mensajes de texto todo el día.
Por eso es crítica, porque sabe que es un falso control, pero es todo lo que tiene. Esa fue la mejor manera de describir a mi madrastra, una persona que él nunca conoció. Porque ella es molesta, y solo sabía una pequeña cantidad de detalles sobre ella debido a lo que le había dicho. Y dice estas tonterías como si fueran algo de conocimiento público, mientras bebe, como si todo fuera monótono para él. Me asusta pensar en lo manipulador que solía ser. Editar. Bueno, esto explotó. Responderé, pero llevará un tiempo. Supongo que es apropiado. Edición 2. Muchas personas han especulado sobre el trauma o el autismo. Diré que muchas personas califican para estar en algún lugar del espectro, pero él admitió que pasó un periodo muy largo de su vida vinculado al trauma con su ex Julie, también perdió a su madre en su juventud y su ex esposa era abusiva y manipuladora. Todas estas cosas son información de segunda mano. Cuando tenía 16 años, mi padrastro se dio cuenta de que mi madre le engañaba y, en secreto, puso micrófonos ocultos en los teléfonos de casa, 1992, todos fijos, y grababa las llamadas para escucharlas en el garaje. Pasé horas de tiempo en los primeros sitios BBS, antes de internet por acceso telefónico, que solo generaban horas de retroalimentación en sus grabaciones, o en el teléfono hablando con mis amigos, novios, etc., así que tuvo que filtrar cantidades épicas de mis tonterías de adolescente para llegar a los fragmentos de los engaños de mi madre. También puso un rastreador en su auto para poder seguirla a distancia y averiguar exactamente a dónde iba, siempre y cuando no estuviera más de un par de millas de distancia. Fue impresionante para la época. Él me dijo más tarde que necesitaba encontrar un trabajo para no hablar solo de sexo por teléfono todo el día. No estaba del todo equivocado. Dale like y suscríbete.